¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser que hay un propósito divino que aún no se ha revelado? ¿Te has preguntado si, detrás de cada prueba y de cada espera, Dios está tejiendo un plan secreto para tu vida? Y si te dijera que Dios te está preparando para algo grande, un misterio tan profundo que una vez descubierto transformará tu realidad y encenderá en tu corazón una esperanza inquebrantable. Imagina por un momento que cada dificultad que has enfrentado, cada lágrima derramada y cada llaga en tu alma, no fueron en vano, sino semillas plantadas por el Espíritu Santo para forjar en ti una fuerza y una fe capaces de mover montañas. Existe un poder oculto, un secreto que pocos conocen. La manera en que Dios utiliza el silencio, el desierto y el dolor para pulir nuestro carácter y abrirnos a la manifestación de su gloria. Hoy descubrirás que esa preparación no es un castigo, sino una promesa viva que se activa cuando estemos dispuestos a confiar plenamente en Él. Quizá hayas sentido que las puertas estaban cerradas, que tus oraciones parecían chocar contra un techo invisible. Tal vez te has preguntado si vale la pena seguir creyendo cuando el reloj avanza y ningún cambio parece llegar. Pero permíteme revelarte algo. La noche más oscura siempre precede al amanecer más glorioso. Y en este vídeo vas a entender por qué cada prueba forma parte de un escenario divinamente arquitectado. En los próximos minutos vas a aprender cómo tu historia personal encaja en un relato eterno diseñado por aquel que conoce el principio y el fin. Descubrirás verdades bíblicas que iluminan tu presente y delinean tu futuro, y entenderás cómo la palabra de Dios es la llave que abre cada puerta cerrada. Verás, paso a paso, cómo Dios trabaja tras bambalinas, transfiriendo gracia y fortaleza a tu interior. Quiero que, antes de avanzar, dejes un comentario con las palabras paz en Cristo. Al hacerlo, no solo afirmas tu compromiso con la fe, sino que ayudas a esta comunidad a crecer para llevar esperanza a corazones afligidos. Dale me gusta a este video. Con ese sencillo gesto, contribuirás a que más personas necesitadas encuentren este mensaje. Te felicito por estar aquí y por ser parte de este canal. Tu participación es un acto de alabanza que desata bendiciones. Además, suscríbete y activa la campanita para no perder ningún estudio. Muchos de nuestros hermanos usan estos vídeos como su iglesia cuando no pueden asistir en persona, y tu suscripción les da acceso a este maná espiritual. Sé parte activa, comparte tu testimonio en los comentarios y anima a otros a unirse. Y antes de sumergirnos, debo advertirte, la penúltima reflexión de hoy guardará la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. No te distraigas, pues cada palabra que escucharás ha sido preparada para revelar esa semilla de transformación. Ahora sí, el estudio bíblico comienza. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te guíe a través de las Escrituras, descubriendo el gran plan que Dios tiene reservado para ti. ¿Estás listo para escuchar su voz y abrazar tu destino? Adelante. Al recordar cómo Dios siembra su promesa en lo más profundo de nuestro ser, volvemos la mirada al patriarca Abraham, quien recibió un llamado tan asombroso como desconcertante. Imagina por un momento estar en Ur de los Caldeos, en medio de un pueblo envejecido por tradiciones ajenas al propósito divino, rodeado de dioses efímeros y rituales que no saciaban el hambre del alma. Fue allí donde Dios habló a Abraham con una voz cargada de misterio y poder, invitándolo a dejar atrás su tierra, su parentela y la seguridad de su historia para emprender un viaje hacia lo desconocido. Ese instante marca el nacimiento de una semilla de promesa, una palabra divina que germina en el corazón antes de manifestarse en la realidad.
Abraham no recibió un mapa detallado ni certezas matemáticas, tan solo escuchó: sal de tu tierra. Y con cada paso que dio hacia la tierra prometida, su fe se afinó como un diamante bajo el desgaste de la roca. Esa semilla, plantada en su interior, creció en paciencia y perseverancia, pues durante décadas Abraham esperó sin un hijo a quien legar la promesa, sintiendo el peso de la incredulidad humana y las voces de la duda. En sus noches de vigilia, cuando el viento del desierto parecía susurrarle que Dios lo había abandonado, Abraham aprendió que la promesa no se sostiene de visiones pasajeras, sino de una fe arraigada en la fidelidad de aquel que lo llamó. Cada paso por las colinas, cada frío bajo el firmamento estrellado, alimentaba esa fe latente, y cada silencio divino era una invitación a confiar más allá de lo visible, porque quien camina tras la semilla de una promesa aprende a contemplar lo invisible, la certeza de que, aunque la tierra esté seca, el agua viva mana bajo la arena cuando Dios lo decide. Ese mismo espíritu de confianza debe nacer en ti ahora. Quizás sientas que tu vida está estancada, que el reloj avanza sin dejar frutos palpables. Pero piensa en Abraham. A los 100 años, dando a luz a Isaac, aquella semilla finalmente brotó, no porque Abraham la mereciera por sus obras, sino porque Dios es fiel a su palabra. Y en ese nacimiento milagroso se revela un principio eterno. Las promesas de Dios no dependen de tu fuerza, sino de su soberanía. Cuando te sientas tentado a renunciar, recuerda que la semilla germina primero en la oscuridad de la tierra, donde nada parece suceder, y solo después emerge luminosa hacia el sol. Así tus sueños, tus anhelos y tus esperanzas espirituales reposan ahora en la oscuridad de la prueba, preparándose para estallar en un tiempo señalado por el Espíritu. No temas la espera, no huyas del desierto. Es allí donde la promesa se fortalece y tu fe echa raíces profundas. Quizá hayas tratado de acelerar el proceso con tus propias manos, buscando atajos o alianzas humanas. Tal vez has escuchado voces que insinúan que Dios no actúa si no tienes el currículum de éxitos o la perfecta trayectoria. Pero mira a Abraham, Dios lo llamó cuando todavía no era padre, sin logros notables más allá de su obediencia inicial. La promesa no se obtuvo por méritos, sino por gracia. Y esa misma gracia cubre tus debilidades y transforme tu historia. En este punto del camino, debes entender que la promesa actúa en dimensiones celestiales antes de hacerse visible en la historia terrenal. Aquel «Permíteme ver tu gloria» de Abraham fue una petición audaz, y Dios respondió con una palabra revolucionaria: «Yo soy». Ese «yo soy» no es un nombre entre otros, sino la revelación de su esencia imperecedera. El ser que cumple lo que promete, aun cuando los años parezcan burlarse de la espera. Permíteme ahora llevarte más profundo. Contempla a Abraham, apartándose de Lot, dejando lo secundario para abrazar lo esencial. Esa decisión marcó un quiebre espiritual. Cuando renuncias a seguridades humanas y te alineas con la promesa de Dios, entras en un nivel distinto de fe. La semilla entonces no solo crece dentro de ti, sino que altera tu manera de caminar, de elegir y de ver el mundo. Quizá tu vida actual esté llena de encrucijadas, decisiones que te atan a un pasado doloroso, vínculos que alimentan la amargura o expectativas erróneas sobre lo que debes ser. En estos momentos, Dios te está invitando a renunciar a lo que te impide confiar en Él. Deja que la semilla de su promesa te impulse a salir de tu zona de confort, incluso si el terreno que pisa tu fe parece árido y sin señales de vida. Y al igual que Abraham, podría recibir manifestaciones tangibles de la promesa en formas inesperadas.
una palabra oportuna, un encuentro providencial, un recurso que llega en el momento justo. Pero no te aferres a lo visible. Tu verdadera riqueza está en la semilla que crece en tu interior. Esa semilla regada por la oración, la gratitud y la obediencia diaria generará frutos en estaciones divinas, no en horarios humanos. Reflexiona un instante. Cada lágrima de temor, cada noche de insomnio y cada pregunta sin respuesta han sido nutrientes para tu semilla. Estas experiencias no fueron errores ni pérdidas de tiempo, sino peldaños en la academia de la fe. Cuando Abraham contempló el cadáver de Sara, quizá la promesa pareció incumplida para siempre, pero Dios no depende de los cuerpos mortales. Su palabra atraviesa la barrera de la muerte para dar vida allí donde todas las puertas están cerradas. De la misma manera, tu corazón herido y tus circunstancias difíciles pueden ser el preludio de un milagro. No desestimes la semilla de promesa, por pequeña que parezca. Ese grano de mostaza que Jesús mencionó tiene la capacidad de mover montañas y de dar cobijo a toda la creación cuando crece bajo su cuidado. Tú eres portador de esa semilla, y este momento es la encrucijada donde decides regarla con tu confianza o abandonarla por el desaliento. Al avanzar, verás cómo la promesa no se limita a bendiciones personales, sino que trasciende para impactar a tu familia, a tu iglesia y a aquellos que te rodean. Abraham no solo se convirtió en padre de una nación, sino en padre de naciones, y su fe repercutió en generaciones enteras. Así la promesa que Dios siembra en ti está destinada a multiplicarse, afectando vidas que ni siquiera imaginas hoy. Este descubrimiento debería encender en tu interior un fuego inextinguible de esperanza, porque cuando Dios planta su promesa, no se trata de un deseo pasajero, sino de un compromiso eterno. Él ve el final desde el principio y conoce el camino que debes recorrer. Tu papel no es diseñar la ruta, sino acogerte al llamado interior, dar cada paso con valentía y permitir que su palabra sea lámpara para tus pies en la oscuridad. Ahora, mientras las palabras finales de este segmento resuenan en tu espíritu, quiero que interiorices que lo invisible siempre precede a lo visible. La semilla de promesa está viva dentro de ti, y aunque aún no veas brotar el retoño, el proceso ha comenzado. Persevera en oración, mantén tu mirada fija en el autor y consumador de la fe, y confía en que cuando llegue el tiempo señalado, la promesa florecerá de manera gloriosa. La historia de José nos muestra cómo Dios utiliza incluso la traición más dolorosa para moldear nuestro carácter y prepararnos para el propósito divino. Cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y lo arrancaron de su padre, José podría haber sucumbido al amargor, al resentimiento o a la desesperanza. Sin embargo, en medio de aquel túnel de traición, el corazón de José se mantuvo firme en la fe. No fue un misterio de vida fácil, más bien su travesía marcó el crisol donde su paciencia y su confianza se probaron una y otra vez. En 1900, la casa de Potifar, José aprendió la primera lección. Aún en un entorno ajeno y hostil, podía reflejar la gloria de aquel que le llamó. Su integridad y su diligencia llamaron la atención de su amo, tanto que lo puso a cargo de todo su hogar. Allí, bajo la sombra de un nombre extranjero y rodeado de privilegios que podían tentarlo al orgullo, José escogió la humildad. Cada amanecer se levantaba con el firme propósito de honrar a Dios, y cada tarea diaria, desde la más humilde hasta la más prestigiosa, se convirtió en un altar de adoración. Dios, que ve lo secreto del hombre, lo exaltó y bendijo el trabajo de sus manos. Pero la fidelidad de José fue puesta a prueba cuando la esposa de Potifar lo acusó de un crimen que no cometió. De repente, su libertad se desvaneció y se encontró encerrado en prisión.
un lugar donde los sueños parecen morir y la esperanza se desvanece. Sin embargo, incluso allí, en las mazmorras frías y oscuras, José no permitió que la amargura carcomiera su espíritu. Su fe fue más grande que sus cadenas. En cada aljibe de barro y en cada sombra de celda buscó la presencia de Dios y manifestó amor y servicio hacia sus compañeros presos. Dios, que nunca abandona a los suyos, lo prosperó aún en ese calabozo, concediéndole favor ante el encargado de la prisión. Y así llegó el día en que José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón. En aquel momento, José no solo demostró un don sobrenatural, sino que evidenció que la preparación de Dios incluye conocimiento profundo y revelación espiritual. Él supo que no era por su propio mérito, sino por la gracia de aquel que revela lo oculto, que los sueños se interpretan y cobran significado. Cuando el copero recobró la libertad, José lo reprendió con humildad, pidiéndole que lo recordara ante el faraón, una petición sencilla pero cargada de fe. Sin embargo, el tiempo pasó y la promesa pareció olvidada. El copero no mencionó a José, y la temporada de José en prisión se extendió. Fue un periodo de prueba en que su fe se halló nuevamente bajo asedio. ¿Habría Dios desoído su clamor? ¿Habría desechado aquel talento que brotó en la adversidad? José podría haberse sumido en la frustración, pero eligió la paciencia activa. Con cada amanecer renovaba su determinación de servir y confiar, incluso sin ver señales externas de liberación. De este modo, su carácter se refinó, aprendiendo que la fidelidad no depende de resultados inmediatos, sino de una promesa eterna. Entonces llegó el momento señalado. El faraón tuvo sueños que ningún sabio de Egipto pudo interpretar, y el copero recordó a José. Tras ser sacado del calabozo y purificado junto a la multitud, José se presentó ante el hombre más poderoso de la tierra. Allí, en la corte real, donde los dioses se alababan a sí mismos con ceremonias ostentosas, José proclamó al Dios verdadero: «No está en mí. Dios dará respuesta de paz al faraón». Esa frase rompió el velo de la sabiduría humana y estableció que el Señor de los ejércitos dirige las naciones y cumple sus propósitos. A través de la interpretación de los sueños del faraón, José fue elevado a la segunda posición de poder en Egipto, con autoridad para salvar a una nación entera de la hambruna. Sin embargo, su ascenso no le llevó a olvidar su origen humilde, ni su padre anciano, que lo creía muerto. Con una humildad sorprendente, José se presentó ante sus hermanos y les ofreció perdón en lugar de venganza. Al ver sus rostros llenos de culpa y temor, José pudo haber reclamado justicia, pero eligió el amor sacrificial. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Ese acto redentor reveló el corazón de Cristo en la vida de José y mostró que la prueba, lejos de destruir, sirve al propósito de reconciliación. Hoy tú puedes ver en esta historia un espejo de tu propia vida. Tal vez experimentas traiciones de personas cercanas, momentos en que tus proyectos se quiebran y tu situación empeora sin explicación aparente. Sientes que tus historias te alejan de Dios en lugar de acercarte y te preguntas si vale la pena seguir confiando. Pero escucha la voz del Espíritu. Tus etapas de prueba no son un accidente, sino parte de un diseño divino que te colocará en la posición exacta para cumplir tu misión. Cada desafío que enfrentas es como la celda de José, un espacio que limita tu visión, pero no el poder de Dios para obrar. En esos muros tú pulirás tu humildad, forjarás tu paciencia y demostrarás tu entrega incondicional. Allí, al igual que José, descubrirás que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la presencia de Dios en medio de la prisión. Y cuando llegue tu día de exaltación, no olvidarás tu calvario,
sino que lo usarás para extender gratitud y compasión a quienes sufren. Recuerda también que la provisión de Dios va más allá de tu sueño inmediato. José no fue llamado solo para interpretar sueños, sino para salvación de multitudes. Tu don, tu ministerio y tu historia de vida tienen un efecto multiplicador que trasciende lo personal y alcanza a tu familia, tu comunidad y generaciones futuras. Dios te prepara no solo para sobrevivir, sino para ser un canal de bendición en tiempos de escasez y crisis. Por eso, en tu travesía actual, no te detengas en la apariencia de derrota. Más bien, cultiva un espíritu de gratitud y servicio. Ora sin cejar, alaba en medio del desierto y busca oportunidades de edificar a otros aún en circunstancias adversas. Así, como el aceite que fluye sin cesar desde la olla de la unción, tu vida derramará gracia donde haya sequedad espiritual. Y cuando la bendición llegue, no la retengas en tu corazón. Compártela en generosidad y perdón, mostrando al mundo que el poder de Dios es más fuerte que cualquier traición. Mientras cierras los ojos por un momento y permites que esta enseñanza penetre en tu interior, siente cómo el Señor te recuerda que cada fase de tu vida, desde el desierto de Abraham hasta la prisión de José, converge en un propósito mayor. Cada lágrima, cada noche sin respuesta y cada oportunidad de servir sin recompensa humana son piezas de un rompecabezas divino que culminará en tu gloriosa victoria. Tal como José experimentó el crisol del sufrimiento en la prisión, así Dios somete a sus hijos a un fuego purificador para refinarles, no para destruirles, sino para revelar la pureza escondida en su fe. Imagínate junto a Shadrach, Mesach y Abed-Nego, de pie en medio de un valle de horrores, al borde de un horno que arde con llamas 7 veces más calientes de lo normal. El edicto real retumbaba en sus oídos. Adoren la estatua de oro o mueran, abrazados. Sin embargo, ellos, fieles al Dios vivo, decidieron no inclinarse ante ídolos mortales. En ese instante, su fe se convirtió en testimonio. ¿Cómo mantener la calma cuando el aire se llena de humo y las piedras del horno parecen cantar tu sentencia de muerte? Ellos no tenían armas ni argumentos humanos, solo una súplica que brotaba de lo más profundo de su ser. Nuestro Dios, a quien servimos, es poderoso para librarnos y nos librará de ese horno ardiente. Pero, aun si Él no los librara, añadieron con determinación: no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua. Esa doble confesión, esperanza en la liberación y entrega radical a la voluntad divina, es la semilla que florece en fe inquebrantable. Mientras las llamas devoraban todo a su alrededor, un cuarto hombre apareció entre las brasas, un ángel encarnado o quizá la misma presencia de Cristo resplandeciendo en medio del fuego. La puerta del horno se abrió, no porque la obediencia humana fuese perfecta, sino porque la fidelidad divina es inquebrantable. Aquellos 3 jóvenes salieron sin olor a humo, sin rastro de quemaduras, mostrando al mundo que cuando Dios salva, incluso el fuego pierde su fuerza. Quizá hoy te sientes rodeado por un fuego invisible, acusaciones injustas, circunstancias que amenazan con consumir tu esperanza, voces internas que te dicen que tu fe es un error. Pero el ejemplo de aquellos valientes hebreos te enseña que Dios no te llama a evitar la prueba, sino a permanecer fiel en medio de ella. Los muros del horno simbolizan nuestras propias limitaciones, los juicios humanos y los miedos que nos empujan a ceder. Sin embargo, cuando confiamos en que aquel que controla el fuego está a nuestro lado, descubrimos que la prueba se convierte en plataforma para revelar su gloria. Y así como Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron apresurados por sus enemigos al crisol del fuego, Daniel fue lanzado al foso de los leones por mantener su rutina de oración fiel al Dios de Israel.
Imagina esa noche oscura en que Daniel fue arrojado a la fauce de bestias salvajes, mientras el rey Darío cerraba la piedra que sellaba la entrada. Aislado, sin guardias ni voces humanas alrededor, se quedó solo con su confianza anclada en la fidelidad divina. Al amanecer, el rey gritó con angustia: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿hubo en ti algún Dios que te librara de los leones?». La respuesta de Daniel resonó como un himno de victoria. «Mi Dios envió a su ángel, cerró las bocas de los leones y no me han dañado, porque ante él fui hallado inocente». Ese milagro no solo salvó su vida, sino que estremeció los cimientos del imperio y proclamó al Dios verdadero como Señor de reyes y naciones. Daniel, cuya fidelidad en la soledad de la oración parecía un acto extemporáneo, vio como el Creador de todo infinito le devolvía la libertad, recordándole que la intimidad con Dios es mayor que cualquier fiera que se cierna sobre nosotros. Estas dos historias, aunque distintas en escenario, convergen en un mismo mensaje. Dios permite el fuego y las fieras para demostrar que su poder sobrepasa cualquier antagonismo terreno. Las llamas y las fauces representan tus pruebas personales, el dolor que quema tu alma, los conflictos que te arrastran, la soledad que te envuelve. Pero recuerda que en ese fuego estás siendo purificado y en ese foso estás siendo preparado para una liberación que será testimonio vivo para otros. En tu vida puede haber momentos en que te pregunten si tu fe es razonable o te exijan renunciar a tus convicciones para encajar en los moldes del mundo. Quizá en tu trabajo te pidan que abandones tus principios éticos o en tu familia te presionen para comprometer tu fidelidad a la palabra. Sin embargo, la valentía de estos héroes hebreos te desafía a responder con la misma audacia. «No adoraré al Dios de la conveniencia, ni dejaré de buscar a mi Señor». Es en esa claridad de propósito donde tu testimonio resuena con fuerza, mostrando que el credo cristiano no es una reliquia histórica, sino una realidad capaz de desafiar imperios invisibles. Y cuando el calor de las dificultades amenaza con consumirte por dentro, recuerda la segunda aparición en el horno. El cuarto hombre. No caminas solo en la trial. El Espíritu Santo te acompaña en cada caldera de presión. Su presencia transforma la adversidad en un santuario de revelación, donde los mecanismos del orgullo y la autoconfianza se derriten para dar paso a la dependencia total en Él. Esa revelación te libera de la autosuficiencia y te unge con humildad para servir con corazones purificados. Al igual que Daniel, tu comunicación con Dios, aunque parezca solitaria y sin testigos, es la llave que abre las puertas de la liberación. La oración fiel no es un ritual vacío, es el acto que desencadena el poder celestial. Cuando tus labios pronuncian cada palabra, sellas un pacto de fe que el enemigo no puede romper y jamás quedarás a merced de las fauces del temor o del desánimo. Ahora, mientras te acercas al final de esta reflexión, medita en lo siguiente. Las llamas no tienen la última palabra ni las fieras dictan tu destino. Ellas forman parte del proceso divino para pulir tu carácter y revelar tu verdadera identidad en Cristo. Aquellos hebreos, asomados al horno, vieron un milagro, y Daniel, en el foso, contempló la mano de Dios como su única esperanza. Tú también verás el rostro de tu Salvador en medio de tus pruebas, y saldrás con aromas de victoria, sin una sola marca del fuego. Que esta lección te impulse a caminar con valentía en el valle de la prueba, confiando en la fidelidad de Dios. Pues, cuando Él te llama a atravesar el fuego, lo hace para mostrar que su poder es más fuerte que cualquier adversidad y para que tú seas testigo vivo de su grandeza.
Permíteme guiarte ahora al siguiente paso de este viaje, donde exploraremos cómo el amplio desierto, mucho más que un lugar de sequía, es el camino que libera y moldea a su pueblo para heredar la promesa. Al iniciar el éxodo, el pueblo de Israel se encontró en un escenario insólito. Egipcios que le surgían a marcharse con hastío, carretas repletas de provisiones y una libertad anhelada que llenaba de nerviosismo y asombro sus corazones. Atrás quedaba el yugo de Faraón, pero por delante se extendía un desierto inmenso, un terreno que parecía condenado a la aridez y al olvido. Sin embargo, Dios eligió ese camino aparentemente inhóspito como el crisol, donde su pueblo sería moldeado para heredar la tierra prometida. En las primeras etapas, el clamor por agua y alimento surgió con fuerza. ¿No había sepulcros en Egipto para que nos saques para morir en el desierto?, exclamaron algunos con desesperación. Fue entonces cuando Dios se reveló como fuente inagotable en medio de la sequía. Moisés, al golpear la roca por mandato divino, vio brotar un manantial de agua pura, recordándole a Israel que su palabra debía ser golpeada con fe y que incluso la roca más árida puede convertirse en fuente cuando el Señor lo determina. Ese manantial no fue solo líquido vital, sino una metáfora de su provisión sobrenatural. Donde hay voluntad divina, hay provisión. Al avanzar, el pueblo se topó con secanías, aguas infranqueables que bloquearon su paso junto al Mar Rojo. Ante ese obstáculo imponente, el miedo intentó anidar en sus almas. Faraón y su ejército se acercaban, y el horizonte parecía sellado por el desastre, pero Moisés, revestido de autoridad celestial, levantó su bastón y por obediencia y fe vio cómo Dios dividía las aguas. Aquellas olas gigantes se alzaron en dos muros, ofreciendo un camino de liberación. En ese instante, la liberación no fue un susurro ni una promesa lejana. Fue una realidad que emergió en medio del caos. Mientras Israel atravesaba el lecho marino, el suelo firme cedido por el Espíritu se convirtió en un santuario ambulante. Cada paso que daban era una proclamación de la soberanía de Dios. Al llegar al otro lado, las aguas volvieron a su cauce, sepultando al ejército enemigo y declarando que ningún poder humano puede frustrar el designio divino. Aquella victoria dejó impregnada en la memoria colectiva la certeza de que, cuando Dios abre un camino, ninguna barrera puede contener su propósito. Pero la travesía no concluyó con la huida. Con cada jornada, el desierto revelaba nuevos desafíos. Un sol abrasador, noches gélidas, serpientes venenosas y la constante amenaza del desánimo. Fue allí donde apareció el maná cada mañana, una lluvia celestial de pan que sustentaba sus cuerpos y les recordaba que la dependencia total de Dios era la verdadera esencia de su libertad. No podían cosechar ni almacenar. El maná se recogía a diario, enseñándoles la lección de vivir momento a momento en la confianza de aquel que provee. Ese pan del cielo simbolizaba la palabra de Dios, alimento que no se agota, que renueva fuerzas y que capacita para avanzar un día más. En otro episodio, el agua amarga de Mara se transformó en dulce al pasar por la madera que Dios indicó a Moisés. Esa curación de la fuente amargada fue un presagio de la redención que la cruz traería siglos después. La madera que amarga se convierte en instrumento de salvación. Así, en el desierto, cada experiencia dejaba huellas espirituales profundas. Las circunstancias adversas no eran castigos, sino señales pedagógicas para edificar el carácter de fe de la nación. Además, Dios instituyó la ley en el monte Sinaí, no como una carga pesada, sino como un pacto de comunión. Entre truenos y relámpagos,
La voz de Jehová habló desde la nube y el fuego, entregando preceptos que definirían la identidad de Israel. Aquella revelación legislativa no fue un fin en sí misma, sino un medio para enseñarles la santidad de Dios y la necesidad de un corazón regenerado. La ley les abría los ojos al estándar divino y les mostraba la imposibilidad de alcanzarlo por sus fuerzas. Así, el camino del desierto se convirtió también en un camino de humildad y reconocimiento de la gracia redentora. Aun cuando la desobediencia llevó al castigo de vagar 40 años, la fidelidad de Dios se mantuvo inquebrantable. El desierto enseñó que la promesa no se pierde, aunque la generación no entrara a la tierra prometida. La fidelidad de Dios trasciende los fracasos humanos. Cada grano de arena, cada piedra y cada huella en el vasto arenal narraban la historia de un pueblo en formación, aprendiendo a depender del alfarero divino. Tú, hoy, tal vez te encuentres en tu propio desierto: desempleo prolongado, relaciones quebrantadas, sueños pospuestos. Es posible que quieras mirar atrás y añorar Egipto, aquella Ruth y Na de aparente seguridad. Pero el desierto no es un sitio de castigo, sino un territorio donde crecerás en dependencia, donde el maná celestial te sustentará día tras día y donde cada prueba forjará en ti la humildad y la obediencia que te preparan para heredar tu tierra prometida. Cuando sientas la soledad de las arenas, recuerda que aunque estés rodeado de polvo y sin un horizonte claro, el cielo se abre para ti cada mañana con la provisión que necesitas. Dios te llama a no acumular reservas, sino a ejercitar la fe diaria. Confía en su palabra, recoge el maná de la Escritura y camina un paso a la vez. Cada escasez aparente será la oportunidad para que Él muestre su poder. Y al igual que Israel cruzó el Mar Rojo, las aguas que hoy te agobian serán divididas. No veas los muros de negación ni las puertas cerradas como señas de derrota, sino como escenarios para la manifestación de su milagro. Eleva tu bastón, tu clamor de fe, y observa cómo Dios abre el camino donde antes no había salida. Aquella liberación no solo cambiará tu destino, sino que se convertirá en testimonio vivo para quienes te rodean. Finalmente, cuando alces tus ojos y veas el país prometido en el horizonte, sabrás que cada paso en el desierto valió la espera. La tierra prometida no es solo un lugar físico, sino un símbolo de restauración integral. Familia restituida, ministerio fructífero, un legado de fe para futuras generaciones. Dios te está conduciendo por el desierto para que, al llegar a la meta, resplandezcas con la experiencia vivida y con la gloria de su fidelidad. Ahora que has recorrido este tramo del viaje, permíteme mostrarte cómo la visión divina puede redirigir tu vida y desatar tu misión en el mundo, a semejanza del llamado de Saulo en el camino a Damasco. Mientras caminas por el desierto de tu propia historia, imagina un destello de luz que atraviesa la oscuridad de una mente cautiva por viejas convicciones. Así sucedió con Saulo de Tarso, un hombre que creía sostener la justicia en su puño cerrado y la tradición en sus labios, persiguiendo con celo implacable a aquellos que proclamaban a Jesús de Nazaret como Señor. En el camino a Damasco, su furor religioso se encontró con una revelación que trastocó para siempre su identidad y su misión. De pronto, un resplandor celeste lo rodeó, tan intenso que lo hizo caer al suelo, ciego ante la gloria de aquel a quien rechazaba. Entonces, ese momento de tinieblas físicas, brotó en su corazón una nueva luz, la voz de Jesús, suave pero poderosa, pronunciando su nombre con ternura y autoridad. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Fue la pregunta que abrió una grieta en sus certezas, un quiebre en el muro de su orgullo. Al responder, «¿Quién eres, Señor?»,
Su corazón ya no buscaba justificar sus acciones, sino encontrar sentido a aquel encuentro divino. 3 días vivió en silencio, sin ver con sus ojos, pero oyendo con claridad el latido del espíritu que lo confrontaba con la verdad escondida en su alma. En la casa de un hermano llamado Ananías, el instrumento humilde y obediente del Señor, recibió nuevamente la vista y un nuevo nombre: Pablo, el mensajero de la gracia. Con cada parpadeo, aquellas cicatrices de ceguera simbolizaban el borrón de sus viejas cargas y el nacimiento de un llamado más grande que su propia historia. Desde entonces, su voz se convirtió en trompeta para proclamar la novedad del Evangelio. No era la ley la que justificaba, sino la fe en aquel que dio su vida para reconciliar cielo y tierra. Las sinagogas que antes aclamaban su celo, ahora escuchaban su pasión por la misericordia. Las plazas más céntricas resonaban con historias de transformación, y las cadenas que él mismo forjó para otros ahora se quebrantaban con su mensaje de libertad interior. La conversión de Pablo nos enseña que Dios puede redirigir nuestro camino incluso cuando creemos tener el control. Cuando tu identidad estaba construida sobre tus méritos o sobre roles que te encasillaban, Él te llama a soltar el rollo de pergamino de tus viejas credenciales y recibir el pergamino nuevo de su espíritu. Cada fragmento de tu pasado, por doloroso o injusto que haya sido, se reescribe con la tinta de su gracia, y tu misión adquiere un alcance que sobrepasa tus más audaces planes. Quizá hoy te encuentras en tu propia jornada hacia Damasco, envuelto en confusiones, aferrado a convicciones que ya no te sostienen y necesitando una intervención divina que te abra los ojos. No temas ese deslumbramiento interior, porque es el preludio de una llamada que trasciende tu historia personal y te une a una misión universal: llevar a otros el mensaje de esperanza que te transformó. Y así como Pablo abandonó el buñuelo del orgullo para ser arrastrado por la misericordia, Dios te invita a caminar no con tu propia fuerza, sino con la unción que rompe toda resistencia. Tu voz, antes confinada a tus dudas, será altavoz de vida y reconciliación. Tus planes humanos quedarán relegados al polvo cuando descubras el plan perfecto de aquel que intercede por ti. Ahora, con tu mente y tu corazón abiertos al milagro de la conversión, puedo llevarte al momento final del estudio donde celebraremos esta travesía y te invitaré a activar tu fe. Felicidades, hermano o hermana, por haber permanecido hasta este instante. Pocos llegan al desenlace de este viaje espiritual, y tu fidelidad al escuchar revela que tu corazón está despierto a las voces del cielo. Has caminado con nosotros desde la semilla de promesa en Abraham, pasando por el crisol de José, el fuego victorioso de Sadrach, Mesac, Abed-nego y Daniel, la travesía liberadora de Israel en el desierto, hasta la revelación transformadora de Pablo en Damasco. Ahora, en este cierre, quiero que sientas la calidez del amor de Dios y la urgencia de dar un paso activo en tu fe. Al llegar al final, te invito a que comentes la frase «Guardianes de la promesa». Esas palabras no solo reflejan tu compromiso de custodiar lo que Dios ha plantado en tu espíritu, sino que activan una declaración profética sobre los elegidos que sostienen la historia de redención. Al escribirlas, estarás sellando tu pacto con el Señor y unirás tu voz a una multitud invisible de creyentes que, como tú, han decidido ser custodios del legado divino. Comparte este vídeo con alguien que está atravesando su propio desierto o su horno de prueba. Sé el canal de bendición que tú mismo necesitas. Al pulsar compartir, estás extendiendo esta semilla de esperanza, multiplicando las posibilidades de que otra vida experimente la libertad que solo Cristo ofrece. Imagina cómo un mensaje tuyo, enviado con un corazón generoso,
doblegará cadenas ocultas en el alma de un hermano y abrirá caminos donde todo parecía impasse. No olvides suscribirte y activar la campanita. Cada nueva suscripción fortalece esta comunidad espiritual, porque cuando te unes, ayudas a que YouTube reconozca el valor de estas enseñanzas y lleve este maná a quienes no pueden asistir a una congregación física. Piensa en tu suscripción como un acto de adoración. No cuesta nada, pero su repercusión es eterna. Al meditar en todo lo que has escuchado, recuerda que la grandeza de Dios no se mide por nuestros éxitos humanos, sino por su fidelidad en medio de nuestras luchas. Si vuelves a tu rutina diaria y sientes que las dudas vuelven, revisita este video y repite en tu corazón: Dios cumple sus promesas. Declara esa verdad en voz alta al menos 3 veces antes de dormir, impregnando tu subconsciente de confianza en su palabra. Quizá te preguntas cómo aplicar todo esto en tu vida práctica. Aquí tienes algunas sugerencias para vivir como guardianes de la promesa. 1. Diario de gratitud y promesas. Cada mañana escribe una cosa por la que agradeces y una promesa bíblica que necesites activar en tu situación actual. Ve anotando las formas en que esa promesa se va cumpliendo, por pequeñas que parezcan. 2. Círculo de oración semanal. Forma un pequeño grupo de personas comprometidas con este canal. Reúnanse una vez a la semana, aunque sea virtualmente, para orar juntos por las promesas que cada uno necesita ver cumplidas. Al compartir nuestros testimonios, fortalecemos la fe colectiva. 3. Acción de servicio. Inspirada. Elige un acto de bondad dirigido a alguien en necesidad, una llamada de ánimo, un mensaje de amor, un envío de provisión material si puedes. Cuando servimos, actuamos como los brazos del Señor en la tierra y manifestamos su gloria. 4. Lectura profunda de la Escritura. Invierte al menos 15 minutos diarios en un pasaje bíblico que hable de promesas divinas. Jeremías 29:11, Salmo 37:4-5, Romanos 8:28, 1 Corintios 1:20. Lee en voz alta, subraya lo que resuene en tu corazón y memorízalo para que se convierta en tu ancla en la tormenta. 5. Silencio de contemplación. Al final de cada día, dedica 3 minutos de silencio absoluto, sin música ni distracciones, para meditar en la presencia de Dios. Deja que su paz penetre tus pensamientos y ofrécele una palabra de gratitud por todo lo aprendido. Al integrar estas prácticas, tu vida diaria se alineará con el propósito celestial que hemos descifrado juntos. No permitas que el conocimiento quede en teoría. Hazlo acción, porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Tú eres llamado a ser un testigo vivo de la esperanza que rebasa toda circunstancia. Antes de despedirme, quiero proponerte un momento sagrado. Al llegar al final de este vídeo, no pauses ni adelantes. Deja que números finales corran mientras cierras tus ojos y elevas una breve alabanza al Señor. En silencio, di interiormente: Señor, gracias por prepararme. Gracias por moldearme. Gracias por mostrarme tu fidelidad. Que mi vida sea testimonio, vivo de tu poder y tu amor. Amén. Permanece en esa gratitud al menos 30 segundos, sintiendo cómo tu espíritu se llena de paz y renovación. De esta forma, tu conexión con el Creador no se interrumpe, sino que culmina en un acto de adoración que trasciende la pantalla. Recuerda, la penúltima reflexión de este estudio guardó la clave para tu bendición, pero el cierre y tu respuesta activa la manifestación de esa bendición en tu realidad. Al actuar en fe, verás esa semilla germinar y fructificar, no solo en ti,
sino en tu familia, tu iglesia y en toda tu esfera de influencia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te guíen cada día. Hasta el próximo estudio, y que Guardianes de la Promesa sea más que una frase, sea tu identidad.